Bienvenidos al seminar Series en Spanish de la Fundación Davis Thompson en parcería con el Grupo Latino de Patología Comparada. Pedimos disculpas por el atraso. Yo soy Ariel de Aguiar y estaré moderando el seminario de hoy. Hoy tenemos el Dr. Franklin Iriarte Correa con la charla por las plantas y micotoxinas en rumiantes. Antes de comenzar, repasaré nuestras pautas nuevamente, ya que algunos de ustedes pueden ser nuevos en nuestros seminarios de Zoom. Su audio y vídeo se dejarán de lado durante la conferencia para evitar distracciones. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla durante la presentación utilizando la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Recuerde, por favor, no haga preguntas usando el chat, pero puede usar el chat para comentarios. También asegúrese de que su pregunta se relacione con el tema. Recibirá un correo electrónico después de la presentación con su certificado y un link a un cuestionario rápido a través de SurveyMonkey. Este link también se publicará en el chat. Usamos los comentarios que recibimos para seguir mejorando los seminarios, así que tómese un momento para responderlos. Es un gran honor presentar a nuestro ponente hoy, but Dr. Uzao, you can have the word. Thank you, Ariel. Just 2 seconds. Para todos quiero presentarles a Nicolás Streitenberger. Nicolás es un voluntario de la Fundación y que este año se hace cargo de todos los seminarios en español, así que lo van a estar viendo durante varios meses. Nada más que eso, gracias Nicolás, y los dejo y adelante entonces. Gracias, Paco. Dr. Franklin Iriarte Correa es un veterinario con amplia trayectoria en patología animal, especializado en diagnóstico de plantas tóxicas en enfermedades rumiantes y equinos. Posee maestría y doctorado con una destacada carrera académica como profesor en universidades de Brasil y Uruguay. Fue investigador en línea Uruguay, coordinando la plataforma de salud animal. Ha publicado más de 600 trabajos científicos y dirigido numerosas tesis de posgrado. Ha recibido múltiples premios internacionales, incluyendo el Premio Morosole de Ciencia y Tecnología y el Lifetime Achievement Award del International Symposium on Poisonous Plants. Es profesor emérito de la Universidad Federal de Pelotas y miembro honorario del American College of Veterinary Pathology. Dr. Franklin. Bueno, mi charla es sobre importancia económica, epidemiología, profilaxis y control de las intoxicaciones por plantas. Y posiblemente esta charla va a ser publicada en la JVDI, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, en los próximos meses. Todavía tengo que corregir muchas cosas, pero posiblemente vaya a ser publicada. Y casi todo lo que está en esta charla corresponde a uno de los capítulos, al primer capítulo introductorio de este libro Intoxicación por plantas, micotoxinas y otras toxinas que fue publicado por la Fundación recientemente. Bueno, primero para definir lo que es una planta tóxica es importante. Yo voy a presentar esta definición del profesor Tocania, que ustedes lo ven acá. Son plantas que se han demostrado mediante experimentación que son tóxicas para los animales de granja y que de hecho son queridas por estos animales en condiciones naturales y causan enfermedades o la muerte. Esta definición es importante porque ustedes están viendo una planta aquí, de la Asclepias curasábica, que es una planta que nosotros para Brasil y para Latinoamérica no la consideramos tóxica, porque no hay ningún reporte de brote de intoxicación por esa planta. Y así hay muchas otras plantas que están en diversos libros de plantas tóxicas, pero que en la mayoría de los casos no se ven las intoxicaciones, a pesar de que en muchas se conoce el principio activo y muchas se han reproducido inclusive experimentalmente la enfermedad, pero no se ven casos de intoxicación espontánea. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, relacionando a las pérdidas económicas por plantas tóxicas,
ustedes tienen una lista ahí de las pérdidas directas, es decir, las muertes de animales, pérdidas reproductivas, reducción de producción de los animales que sobreviven, es decir, que se enferman y sobreviven, enfermedades subclínicas y la respuesta inmune reducida. Esas serían las pérdidas directas. Y tenemos también pérdidas indirectas. El dinero que se gasta con el control de las plantas, la pérdida de forraje que no se puede utilizar porque hay plantas tóxicas que están muriendo animales, enfermándose animales, la sustitución de esos animales de producción, es decir, los animales que mueren, hay que sustituirlos, eso es pérdida indirecta también. Franklin, nosotros seguimos viendo la primera de las diapositivas. Yo estoy en la segunda, ya. Ah, porque nosotros estamos, La tercera, todo. sí, pero nosotros, nosotros que lo único que estamos viendo es la primera. Si querés, pará el compartir de la pantalla y volver a compartir de vuelta. Viste que te va a aparecer en la flecha esa donde podías compartir, podés, sí, stop share y volver a compartir de vuelta a ver si funciona ahora. Share, a ver. Múltiples participantes, share simultáneo, ¿qué es? A ver. Eh, Me aparece tu nombre ahí en la pantalla, ¿no? sí, no, directamente ponele en lugar no le selecciones que múltiples pueden compartir, sino directamente compartí la pantalla tuya, Franklin. Con la flecha esa grande, compartí la pantalla. ¿Apareció? No, por ahora no. 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 Además, estoy esta perdido. Ay, le van a ver, parece acá, miren, no sé si era esto, me estaba mirando. Voy a conectarme a web. Sé qué pasó. Bueno. No, meeting. Está complicada la otra, ¿eh? Ahí los meetings ya no. Abrí son. No. Ahí está, ahí apareció tu nombre, Nicolás, John. Ahí está. Bien. Y ahora share de nuevo. Sí, ponele share de vuelta. Ahí viene. Ahí. Ujú. Perfecto. Ahora sí estamos viendo la cuarta, Franklin. Probá de moverte para adelante o para atrás una para ver si funciona. Sí. ¿Funcionó? No, queda trabada en la cuarta. ¿Querés? Ahí lo tengo. Sí, pero nosotros solo vemos la- Share de nuevo. Sí, si querés poneme el teléfono. Si querés poner el teléfono tuyo en la cámara, en la pantalla, y lo puedo. Y te puedo guiar un poco. Si pones la cámara apuntando a la pantalla. Perfecto. Ahí. Exacto. Sí, sí. Ahí fíjate en las opciones de abajo. Movelo un poquitito para abajo el teléfono, así puedo verlas. Movelo un poquito más para abajo la cámara, así puedo ver las opciones de abajo. Ahí, eso, ahí, exacto, la flechita verde, apretá. Hago la flecha. Sí, apretá esa flecha verde. Ujú. Y ahora, Franklin, pará. No, pará. Anda mostrame un poquito más arriba, cómo se ve. No, ahí está. De todos esos cuadrados que te aparecen, marcale el de más arriba del todo a la izquierda, ese. Sí. Y lo aprieto. Exacto. Ahí. Ahí está. Ahora movela, a ver.
Sí, No, ahora No, con la flecha del teclado. Sí, perfecto, funciona perfecto ahora, Franklin. Ahora estás perfecto. Entonces, empezamos de vuelta, ¿no? Dale, si querés, sí. Ya habíamos dicho anteriormente que creo que no sé si ustedes se escucharon o no escucharon la definición de plantas tóxicas, dada por el profesor Tocarnia, que ustedes ven acá, que son aquellas plantas que se ha demostrado mediante experimentación que son tóxicas para los animales, que son ingeridas por estos animales en condiciones naturales y causan la enfermedad o la muerte. Quiere decir que solo nosotros consideramos plantas tóxicas en Brasil aquellas en las que se ha descrito la intoxicación espontánea. Todas aquellas que no se ha descrito la intoxicación espontánea, nosotros no las consideramos como plantas tóxicas de Brasil. Y aquí tienen un ejemplo, aunque Asclepias curasábica está escrita en todos los libros como plantas tóxicas, nosotros no las consideramos para Brasil ni para Latinoamérica, por lo menos en la información nuestra no hay brotes descritos de esta intoxicación en Latinoamérica, a pesar que se sabe el principio activo y experimentalmente es tóxica, pero nosotros no la consideramos como planta tóxica para Latinoamérica. Y entonces hablábamos de las pérdidas económicas por las plantas tóxicas y esas pérdidas son pérdidas directas, que puede ser por muerte de animales, alteraciones reproductivas, reducción de la producción de los animales que sobreviven a la intoxicación, enfermedades subclínicas, que a veces no son signos clínicos, y una respuesta inmune reducida. Y las pérdidas indirectas, tenemos lo que se gasta para el control de las plantas, la pérdida de forraje porque no se utilizan los potreros que tienen plantas tóxicas en determinados momentos por comer, la sustitución de los animales de producción que mueren o que tienen que ser eliminados posteriormente, la reducción del valor de la tierra y el diagnóstico y tratamiento, el costo de diagnóstico y tratamiento. Es muy difícil hacer los cálculos de las pérdidas por plantas tóxicas. Lo que es relativamente más fácil es ver cuántos animales mueren por plantas tóxicas. Y para eso nosotros hemos utilizado datos de los laboratorios de diagnóstico. Entonces, en nuestros laboratorios de diagnóstico, la muerte por plantas tóxicas corresponde entre 7,4 y 15% de los casos diagnosticados. Y en todos los casos diagnosticados por el laboratorio, 7,4, 15%, dependiendo del año y del laboratorio, corresponden a plantas tóxicas, intoxicaciones tóxicas. En Brasil hay casi 222 millones de bovinos y una mortalidad del 5%, que en Brasil la verdad es más, también en Argentina y en Uruguay sea del 5%, pero en Brasil posiblemente más, es decir, mueren los 11 millones de bovinos. Y esos entre el 7,4 y el 15% mueren por plantas tóxicas. Eso varía entre 800.000 y 1.700.000 bovinos por año. Eso pérdidas muy importantes. Esos cálculos en determinado momento parecieron exagerados y fueron criticados. Ahora en el Uruguay se hizo un trabajo reciente de pérdidas por diversas causas, no solo plantas tóxicas. Y este fue un cálculo que nosotros hicimos casi 20 años atrás, con los mismos datos, 14% diagnóstico de plantas tóxicas en Uruguay, 10 millones de bovinos, 5% mortalidad, y se calcula que calculados que morían 70.000 animales y que correspondían a 15 millones de dólares por año en Uruguay. Recientemente se hizo un cálculo por esta Comisión Coordinadora de Salud Animal, que son varias instituciones de Uruguay, y el cálculo que ellos hicieron fue de las pérdidas por planta de casi 19 millones. Como hay 20 años de diferencia, parecería que no hay ninguna diferencia significativa entre los cálculos recientes y los cálculos que fueron hechos hace 20 años y de forma diferente. Nosotros también hicimos los mismos cálculos para ovinos, caprinos y equinos, y calculamos que entre 400.000 y 445.000 ovinos mueren por año, entre 52.000 y 63.000 caprinos, y más de 38.000 equinos mueren por año, con la misma forma de cálculo que hicimos para los bovinos.
Bueno, aquellas pérdidas eran pérdidas por muerte, por diagnósticos que se hacen en los laboratorios de diagnóstico. Pero también tenemos pérdidas, por ejemplo, muy frecuentes, principalmente en el nordeste de Brasil, que son por aborto, infertilidad y malformación. Hay dos plantas muy importantes que causan aborto, infertilidad y malformaciones, que son estas que está abajo, que es Mimosa teleniflora, y esta que está un poco más arriba, que es la Xenotima piramidal. Y causan malformaciones tanto en ovinos como en caprinos como en bovinos. Nosotros hicimos el cálculo para caprinos y ovinos. En el nordeste hay 10 millones de caprinos, 7 millones de ovinos, y 56% de esos son hembras en reproducción. Y calculamos un cordero por oveja y 1,56 cabritos por cabra. Eso estimamos la pérdida en 273.000 cabritos y 260.000 corderos, que son pérdidas muy importantes producidas por esas plantas que causan malformaciones. Creo que en otros lugares no hemos visto varias plantas causan malformaciones, pero que causan pérdidas tan importantes, nosotros no tenemos esa información. Y aquí tienen una cosa importante que lo vamos a discutir en toda esta charla, que es el crecimiento, vamos a decir, del conocimiento de las plantas tóxicas en Brasil. Aquí está el año 1990 y se conocían, habían descrito 60 especies de plantas tóxicas, casi todas por el grupo de Troctocamia. En el año 2000 había 90, en el año 2004 112, y ahí fue aumentando. En el año 2025 hay 167 plantas tóxicas, especies, que corresponden a 99 géneros. Entonces, ustedes ven cómo va aumentando el número de plantas tóxicas. Evidentemente que esto no es un dato real. Es decir, en estos años no hay más muertes por plantas tóxicas que en esto. Lo que realmente hay es que en estos años hay mucho más diagnóstico, lo que va aumentando el diagnóstico. Hace 30 años, 40 años, había 2 o 3 laboratorios, 4 laboratorios de diagnóstico funcionando en Brasil, y hoy hay muchísimos laboratorios de diagnóstico funcionando en casi todo el país. Entonces, esa es la explicación de que ha aumentado los diagnósticos de plantas tóxicas, así como otros diagnósticos también. Es un dato interesante porque esto se traduce en un número muy importante de trabajo publicado, porque son plantas diferentes que no existen en otros países, y esto, cada planta que se describe genera por lo menos una publicación con respecto a esa planta. Y aquí en Latinoamérica, en ese libro que les hablé al principio, que sobre plantas tóxicas en Latinoamérica, son 219 especies de plantas tóxicas en Latinoamérica. Es decir, seguramente se conocen bastante bien las plantas tóxicas de Uruguay, Argentina, de Brasil, y hay otros países que probablemente se conozcan menos, se conozcan bien en Chile también. Yo la verdad no sé bien cuál es la situación en esos países, pero en general hay pocas publicaciones, a no ser en esos 3 países que yo mencionaba al principio. Entonces vamos a hablar un poco de epidemiología de las plantas tóxicas, los factores que determinan la intoxicación. Y tenemos que las plantas tóxicas en principio pueden ser forrajeras, invasoras introducidas y invasoras nativas. Las forrajeras, hay muchas forrajeras que son tóxicas, aquí yo coloqué 3. Los pánicos, que son tóxicos, que empezaron a desarrollar en varios países de Latinoamérica como forrajeras, muy buenas productoras de forraje, pero que causan en determinadas condiciones, causan intoxicación. No quiere decir que las forrajeras no van a ser utilizadas. Quiere decir que, conociendo la toxicidad, tenemos que saber cómo controlar esas intoxicaciones. Maniota esculenta, la mandioca, el yuca, que es una planta tóxica y importante también, importante forrajera. Y las braquiarias, muy importante en Brasil, por ejemplo, tal vez la forrajera más importante, la braquiaria junto con los pánicos, de las forrajeras más importantes, o las 2 forrajeras más importantes, las 2 son tóxicas y las 2 son fundamentales para la producción animal en Brasil, a pesar de ser tóxicas.
Acá en esta columna del centro tienes plantas invasoras que fueron introducidas. Este ejemplo es el ejemplo de la Prosopis juliflora. Es conocida como algarrobo también en otros países. Los tóxicos son las chauchas. Y esa fue una planta que fue introducida como solución forrajera para el nordeste. Fue introducida de Perú y de otros países también, de Asia, y fue introducida como solución para problemas de carencia de forraje en el nordeste. Pero se transformó en una invasora muy importante y con muchos brotes de intoxicación. Entonces estas son invasoras que fueron introducidas, como también la cena occidental, que es una planta que fue introducida en Brasil de alguna forma y hoy es una planta de relativa importancia. Después tenemos otras plantas invasoras nativas, que son plantas nativas que por alteraciones ambientales generalmente, o siempre por alteraciones ambientales, aumentan su cantidad, se transforman en dominantes en algunos momentos. Ustedes tienen la Froeliche humboldtiana, que es una planta que causa fotosensibilización en caballos, y en algunas áreas se empieza a plantar y viene como invasora y produce muchos brotes de intoxicación en diversas especies. Y aquí ustedes tienen otra especie, Pomea sericosépala, que es una planta tóxica muy importante en algunas regiones y que también es una invasora. Es una invasora por errores de manejo y por degradación ambiental. Entonces, en estos últimos años se han diagnosticado muchas plantas tóxicas en el nordeste de Brasil que tienen esa característica. Tenemos otro grupo de plantas que son plantas que están en su ambiente natural. Y aquí tenemos estas tres plantas, que es un grupo de 13 plantas, Salicuria o Amoribia, que son plantas que contienen ácido fluoracético, que es el grupo de plantas más importante de Brasil, según el profesor Tocambia, mitad de aquellas pérdidas que hablamos al principio son producidas por esas plantas que contienen ácido fluoracético y causan muerte súbita. Entonces esas plantas nativas que existen normalmente en las diversas regiones brasileras y que los animales cuando son introducidos en esas áreas, generalmente áreas nativas, o cuando se empiezan a explotar los bosques nativos en otra cosa, los animales tienen la oportunidad de entrar en esos bosques y con muy poca cantidad, son plantas muy tóxicas, principalmente las palicurias, con muy poca cantidad ellas intoxican a los animales. Entonces están en su ambiente natural, fueron los animales allí que dieron aquella planta, que además son plantas muy palatables. En poca cantidad producen intoxicación. La palatabilidad es otro factor importante. Aquí ustedes tienen ya algunas plantas que ya mencionamos. La chaucha de Prosopis juliflora son muy palatables. Entonces eso no utilizado para alimentación humana. Es decir, los animales van a comer prácticamente solo ellas si los árboles están semillando. Esta palicuria, que también ya mencionamos anteriormente, contiene ácido fluoracético, es una planta extremadamente palatable. Entonces los animales ingieren poca cantidad y mueren por muerte súbita. Y los sorgos, aquí hay un sorgo invasor, el sorgo de Alepo, pero hay diferentes especies de sorgo, pueden ser tóxicas y son plantas muy palatables y son ingeridas en grande cantidad, en poco tiempo. Y aquí ustedes tienen una planta que es muy poco palatable, difícilmente los animales la consumen, es el Solanum paniculatum, muy parecido al Solanum bonariense que existe en el Uruguay y creo que en Argentina también. Y aquí están las condiciones que ingieren los animales. Cuando esta planta está en una invasora, cuando está brotando entre las pasturas, los animales la ingieren. Y los brotes se dan en condiciones especiales, ¿no? Es decir, son plantas no forrajeras y de muy poca palatabilidad. Y eso lo que podemos observar es que muchas veces hay la planta, como ella no es palatable, no hay casos de intoxicación. Pero tiene que dar las condiciones epidemiológicas para que ocurran los casos de intoxicación. La facilitación social
La facilitación social es un fenómeno que el mejor ejemplo es cuando ustedes tienen animales que no comen ración y tienen uno que come ración, los juntan los que no comen ración, con los que comen ración, y a los pocos los que no comen empiezan a comer ración. Y entonces después de ahí para adelante pues se ha alimentado con ración. Lo mismo pasa con las plantas. Estas plantas del género Lipomea son plantas que en general no son para la carne, pero en caprinos principalmente, en otras especies también, pero en caprinos principalmente, cuando un animal empieza a ingerirla por hambre, por ejemplo, hay una seca, esas plantas siempre están verdes, el animal comienza a ingerir. Y ese animal le va enseñando a otros. Es lo que se llama la facilitación social. Y es importante en la epidemiología de las plantas tóxicas. La facilitación social. Gerir las plantas, por ejemplo, el brote con Hipomea carnia, ustedes pueden ver que una o dos cabras comienzan a ingerir y en poco tiempo toda la majada está ingiriendo la planta y aparecen numerosos casos de intoxicación. Otro factor importante es el hambre. Ustedes saben que en el nordeste brasileño, en todo el mundo, ¿no? Hay lugares donde los animales pasan hambre, cuando hay carencia de forraje, en el invierno, por ejemplo, en Uruguay. Y en el nordeste, cuando hay seca, en condiciones extremas de seca, los animales pasan hambre. Y algunas plantas solamente son ingeridas, como esta yatro nivefolia, piñón rastrero, cuando pasan hambre. Cuando ellos pasan hambre, en estas condiciones, esa planta no es ingerida, algún animal comienza a ingerir, y después los otros, con facilitación social, van ingiriendo también. Y esto es una planta que existe en muchos lugares de América, en la región de costa generalmente, que es la Hipomea salifolia, y es una planta que los animales normalmente, en la época de lluvia no la ingieren, pero en la época seca, cuando comienza a faltar el forraje, ellos empiezan a ingerirla. Es una planta que es una enfermedad hemogénica, un terpeno, y que va a producir intoxicación. Posiblemente sea la planta más importante, el número de casos más importante de Brasil, que causan mayor número de brotes. Solo como los animales no mueren, en general las pérdidas no son tan importantes. No sé si están escuchando, ¿yo? Sí, Franklin, todo bien. Bueno, otro factor importante es la sed. ¿Qué pasa cuando los animales son trasladados? O, por ejemplo, cuando dejan los animales en una feria, en los corrales, durante 2 días, 1 día, 2 días, 3 días, y son sueltos al campo con sed, ellos perdieron esa palatabilidad y pueden ingerir varias plantas. Uno de los casos más típicos es el Bacallicolifolia, que la sed es un factor importante en los brotes de intoxicación por Bacallicolifolia. Y el transporte en sí también. Es decir, cuando los animales transportados, los casos más típicos de intoxicación después del transporte son por diversas especies de lantana. Por la más conocida es lantana cámara. Los animales son transportados, cuando llegan al nuevo local hay mucha planta y los animales ingieren. Y curiosamente, los animales que fueron transportados ingieren, y los que estaban ahí no ingieren, los que estaban ahí se crían ahí, ellos no ingieren la planta. Solamente la enfermedad ocurre en animales que son transportados, o prácticamente solamente en animales que son transportados. La brotación también es un factor importante. Hay plantas que solamente son tóxicas en la brotación, como los hongos que se conocen. Los hongos, aquí el sorgo de Alepo nuevamente, y como el pánico máximo, megatirsos máximos, que cambió de nombre también, siempre estos nombres vienen a confundir. Y cuando ella está en crecimiento, es tóxica para caballo, causa grande mortalidad en caballo. Y también es tóxica, que produce un tipanismo de ciego en bovinos. Es una forrajera que está muy difundida, que es muy buena forrajera, pero tiene ese problema básicamente para caballos. La brotación también es un factor importante, generalmente después de las primeras lluvias.
Esta planta, la Tiloa glaucocarpa o Cambretum glaucocarpus, es una planta típica del nordeste brasileño y otras regiones de Brasil. Cuando llueve, ella brota. Solamente es tóxica en esos primeros 15 días después de la lluvia. Si ya pasaron las primeras lluvias, puede haber muchas plantas, los animales no la van a ingerir. Solamente es tóxica en esos primeros 10 a 15 días después que llueve, después de una seca, ¿no? Después de un periodo seco y llueve, esa planta rebrota y es una planta tóxica importante en algunas regiones del norte. Y esta Hipomea sericofela, que es sericopala, que ustedes ya la vieron, y la mimosa timiflora, que también ya la vieron, son plantas del nordeste, son plantas resistentes a la seca, y que cuando llueven brotan, y ahí los animales la usan, la ingieren preferencialmente y van a producir intoxicación. Y el desconocimiento es un factor importante. Antiguamente, cuando nos enseñaban, el facultad nos enseñaba que este era prácticamente el único factor. ¿Por qué? Porque en el Uruguay, el mío, que es el mejor ejemplo de esto, es una planta muy conocida. Entonces, animales que no son criados en potreros donde haya mío, o que son criados en potreros donde no hay mío, cuando son transportados para potreros con mío, ingieren y se intoxican. Eso es bien típico del mío, todo lo que son Uruguay, Brasil, Argentina, el sur de Brasil conocen esa característica epidemiológica del mío. Y acá tienen un mapa que publicó Carlos Schilder sobre intoxicación por mío, por Baccaris corifolia en Uruguay, y hay mío en todo el país. Más o menos los rodeos, el 78% de los rodeos de media en el país están avertidos. Significa que ingieren la planta cuando pocos días después del nacimiento, y eso le causa un efecto químico en el sistema digestivo y después no le ingieren nunca más. O teóricamente no le ingieren nunca más. Es decir, los animales que se crían donde hay mío, conocen el mío, le ingirieron de pequeño y crearon aversión a esa planta y no le ingieren más. Los casos se producen cuando animales que no nacieron donde hay mío, es decir, que no conocen mío, son colocados en potreros que hay mío. Y aquí usted tiene la distribución de mío en Uruguay. El 80%, el 78% de todos los establecimientos de Uruguay tienen mío. Y entonces los animales conocen mío y no mueren. Ellos mueren cuando son trasladados de potreros que no hay mío para donde hay mío. Y hay 15 departamentos que el 80% de los potreros tienen mío. Y aquí hay 3 departamentos que tienen, uno tiene 26%, otro 41% y otro 43% de estos establecimientos tienen mío. Es decir, menos de la mitad de estos establecimientos tienen mío. Los otros no tienen. Entonces aquí es donde es más frecuente la enfermedad, porque aquí es más frecuente los traslados de campos donde hay mío para campos que no hay mío, y ahí se producen las muertes. Y Carlos calculó que los animales de esta región, donde hay menos mío, donde hay menos establecimientos con mío, tienen 17 veces más chance de intoxicarse que los de esta región, que el 80% tiene mío. Entonces este es un factor fundamental para esta intoxicación, para otras también, pero para esta intoxicación es el mejor ejemplo, y se sabe de muchos años, de cuando llegaron los españoles y los portugueses, de que el mío era tóxica, y ya se dieron cuenta de cuál era la situación. El acceso a las plantas también es importante. En este caso, por ejemplo, el acceso por corte de las plantas. El más típico es el Lenio oleander, que es una planta de jardín, que se corta y se da a los animales. Se da a los animales, no, se deja en el suelo, y los animales que están por ahí llegan y la ingieren. Es una intoxicación que es bastante frecuente por esas características que se conocen en el mundo entero, porque esta es una planta ornamental utilizada en el mundo entero prácticamente, y hay muchos diagnósticos de esta cosa. Y así, la Castilla de Uruguay no hay tantos, son relativamente pocos.
Aquí tenemos otra planta. Esta planta tiene ácido cianhídrico, Ananastera macrocarpa, y también cuando se corta la planta cae y los animales la ingieren en cantidades, porque normalmente esas plantas están en el árbol, el animal puede ir ingiriendo poca cantidad. No se intoxica, pero cuando se corta o cae por un viento, los animales tienen acceso a esa planta y la pueden ingerir en mayores cantidades y se produce la intoxicación por ácido cianhídrico. Lo mismo que con las mandiocas, estas manisobas, que es género manioc, que son parecidas con la mandioca, y que también a veces cuando se corta esas plantas, los animales tienen acceso, tienen ácido cianhídrico y se produce la intoxicación. Otras veces por tormenta. Por ejemplo, es lo más típico de que los animales tienen acceso a las plantas porque hay alguna tormenta o algún otro problema semejante. Entonces los animales van a un monte donde hay plantas de Neoporus laetus, transparente, conocido. ¿Nicolás? Sí, creo que se cortó la llamada, pero ya lo vuelvo a llamar a Franklin. Ok. Franklin, sí, creo que se cortó de internet, pero ahora está funcionando bien. Te perdimos cuando estabas hablando del Myoporum. Sí, sí, ¿No? perfecto. Decía que el Neoporo es una planta también que es solamente tóxica si los animales tienen acceso, por ejemplo, una tropa entra a una área que tiene Neoporo, generalmente por tormenta, porque entra a una área temporal y entra para abrigarse, o a veces se trae una tropa y se coloca en un lugar donde hay Neoporo, y ahí los animales la pueden ingerir. Como ustedes ven en esta foto abajo, normalmente los animales la ingieren, pero cuando hay ese problema que la meten en una área que tiene Neoporo, que está sin alimentos, que hay tormenta y eso, y nosotros tenemos un brote también en Uruguay, vimos un brote con Luis Olivera, un brote de lantana en esas condiciones. Los animales se metieron en un monte que estaba lloviendo, llovió temporal en invierno, 3 o 4 días, y empezaron a ingerir lantana. No eran animales transportados, como yo le dije anteriormente, que la intoxicación por lantana ocurría generalmente en animales transportados. Esto es un caso que aparentemente es diferente, o seguramente diferente. Bueno, la dosis tóxica también es importante.
Aquí tienen dos plantas de dosis tóxicas totalmente diferentes. Este son las chauchas de Prosopis floriflora, juviflora. El vino tiene que digerir 70% de la dieta por 3 o 4 meses para intoxicarse, para mostrar los signos clínicos. Uno vino más 5 meses. Un caprino más 5 meses. Y uno vino más de 1 año para intoxicarse y mostrar los signos clínicos, porque está y prácticamente como único alimento, 70%, 50% de alimentos. Es una dosis muy altísima. Y aquí tienen una palicuria, palicuria en azúcar, que la dosis es menos de 1 gramo por kilo. Que si una planta que necesita poca cantidad, como es una planta palatable, los animales no están y van a intoxicarse. Y aquí ustedes tienen el sorgo, que también es una planta que es alta la dosis, pero como una forrajera, los animales la ingieren como único alimento, como única forrajera, por un tiempo y ahí sí intoxica. Y lo mismo pasa con esta planta que es peliceto, que da intoxicación con nitrato y nitrito. Decía, es como única forrajera, como única alimentación. Entonces, dependiendo de la planta, hay una diferencia en la dosis. El periodo de ingestión también es importante. Esta planta, de nuevo, el Prosopis, mucho tiempo, meses. Esta no, es una planta que tiene ácido cianhídrico y en pocas horas los animales se alimentan y se mueren. Esta aquí es una planta del semiárido también, una planta muy resistente, solamente intoxica ovinos y los ovinos se tienen que ingerir también por más de 3, 4 meses. Y de nuevo, las palicurias, que es una planta que ingieren 10 minutos y ya se intoxica. Es decir, entonces el periodo de ingestión es muy importante, principalmente para estas plantas que producen, tienen una dosis muy grande y demoran los animales en la farmacia. Hay variaciones de toxicidad también. Franklin, ahí está. Te habíamos perdido un segundito. Te perdimos de las variaciones de la toxicidad, estabas hablando. ¿En qué altura de variaciones? Variaciones de la toxicidad. Está Sí. el sorgo, el amaranto y el cambreto. ¿Está Ajá. bien? Yep, perfecto. Bueno, son importantes estas variaciones de toxicidad. Si el sorgo solamente es tóxico cuando está en crecimiento, el amaranto, por el contrario, todos estos carurú y yuyo colorado, son tóxicos solamente cuando están semillando o en floración, semillando principalmente. E inclusive estas plantas son utilizadas en algunos lugares del mundo como alimento humano y no intoxican cuando están verdes y no están semillando. Y esta planta que nosotros ya hablamos, Atilón glaucocarpa o Cambretum glaucocarpa, es una planta que solo es tóxica en los primeros 15 días. La verdad que es un problema de toxicidad, pero también un problema que los animales no la ingieren. Pero la intoxicación solo ocurre durante los primeros 15 días después de la lluvia, después de un periodo seco. También hay variaciones de susceptibilidad y resistencia, son factores del animal, vamos a decir. Un ejemplo bien típico es la leucena leucocéfala, que tiene un aminoácido tóxico y ese aminoácido es hidrolizado por una bacteria, en el Synergiste jonei. Cuando los animales tienen esa bacteria en el rumen, no se produce la intoxicación. Entonces esa planta fue llevada de Hawái a Australia, de Hawái a Australia, y en Hawái no era tóxica, y en Australia empezó a ser tóxica, hasta que ellos descubrieron esto, llevaron esa bacteria, la pusieron en el rumen y dejó de ser tóxica. Entonces eso es importante, porque esa bacteria hidroliza
el principio activo, que es la mimosina, ese aminoácido que es la mimosina. Lo mismo pasa con las braquiarias. Las braquiarias fueron introducidas en Brasil hace más de 70, 80 años, y cuando fueron introducidas había grandes mortalidades. Entonces, los animales se fueron haciendo resistentes a la braquiaria, probablemente por una selección natural. Nos atrevemos a hablar un poco más después. Entonces, por ejemplo, hoy los bovinos son mucho más resistentes que los ovinos, porque había más bovinos en la región antiguamente. Cuando empezaron a introducir ovinos, esos ovinos eran altamente susceptibles, y hoy esos ovinos que están en área de braquiaria ya son mucho menos susceptibles. Probablemente el principal factor es una selección natural, es probable. Y la crotalaria es una planta que contiene alcaloides pirrolicidínicos, y ustedes saben que siempre se dice que los ovinos son más resistentes que los bovinos, y que los caprinos son más resistentes, y nosotros comprobamos que no es así, que la verdad lo que pasa es que los ovinos y los caprinos crían resistencia con facilidad. Es decir, probablemente el sistema enzimático hepático se adapta a ingerir ese agua, a metabolizar ese alcaloide pirrolicidínico que contiene la crotalaria, que es la monocrotalina. Esto vamos a hablar un poco más de. La degradación ambiental es un problema importante también, que causa intoxicación. Y acá ustedes tienen el caso de la Prosopis jolliflora, que ya hablamos. Es una invasora por degradación ambiental. Entonces va invadiendo y nos va produciendo intoxicación. Lo mismo con esa planta en áreas del nordeste, que son muy degradadas, como ustedes ven aquí. Esa planta es más resistente, se multiplica más, y por un mecanismo que ya hablamos de facilitación social, los animales comienzan a ingerirla y se produce intoxicación. La misma cosa con esa planta, que es una invasora. Ustedes ven aquí esa planta, Hipomea sericosépala, se crece arriba de los árboles o sobre la otra vegetación, y también es muy resistente a la seca, tiene una raíz muy resistente, y entonces en condiciones de degradación ambiental ya domina sobre. Y lo mismo con la Teflopsia cinerea, que ya hablamos un poco de ella. Es una planta de áreas muy degradadas, se va transformando en una invasora y ahí va causando causas de intoxicación. Y esta planta, que es Mimosa teniflora, que es una planta nativa del semiárido, y es una planta muy resistente, y cuando empieza a haber problemas de invasión, problemas de seca, cultivo y todo eso, empieza a dominar en varias áreas. Y se transforma en una planta dominante, y evidentemente va a dar malformación. Intoxicación que ocurre, pueden ocurrir por semilla, por heno o por silo. Esto por semilla, las cenocientales, que hay varios casos de intoxicación en varios países de Latinoamérica. Esta planta crece en cultivo, invasora de cultivo, y se mezcla o con el maíz o con el sorgo. Por ejemplo, aquí está la semilla de cena, aquí mezclada con el sorgo, aquí mezclada con el sorgo, y en esos casos se produce la intoxicación. Difícilmente se produce intoxicación en animales a campo, también está escrito, pero la causa más frecuente es justamente la mezcla de la semilla con sol. Y aquí tiene los senecios, en este caso senecio celoi, senecio brasiliense, que se pueden mezclar con el heno o con el silo. A veces son plantas invasoras muy importantes, a veces vienen con el silo o con el heno. Inclusive en el Uruguay hay descrito un caso de intoxicación por abrojo grande, por Santium cabanilesi, que es Santium strumario, que también fue cosechada junto con la planta que iba a ser el silo, y las semillas quedaron en el silo, y los animales ingirieron y se murieron por eso. También puede haber ingestión de frutos en el medio ambiente. El Enterolobium contorticidicum, Enterolobium es una planta que existe en toda Latinoamérica, y en toda Latinoamérica ha sido diagnosticado un brote. Da frutos, esos frutos caen en el suelo y los animales le ingieren. Nosotros podemos hablar un poco más de esto, pero los casos de intoxicación se producen cuando animales son introducidos
donde hay gran cantidad de frutos. Lo mismo pasa con los frutos de Trichodendron coriáceos, que son frutos que quedan en el suelo y los animales lo ingieren. Con los frutos de esta planta, Metzenburgia auriculata, también es una planta del semiárido, donde los frutos quedan en el suelo, los animales se ingieren. Y ya vieron varias veces en la Prosopis uniflora estos frutos que quedan en el suelo, son utilizados como forrajeras, los animales la ingieren en el suelo. También puede haber ingestión de raíces. Esa ingestión de raíces, el más típico es el maniote esculenta, que la raíz se usa como forrajera. Es muy importante en algunas regiones de Brasil y en otras regiones de Latinoamérica con seguridad. Y ella contiene ácido cianhídrico y si no sufre un proceso de dejar que se desaparezca el ácido cianhídrico con la exposición al aire, después de molerla o cortarla, se causan brotes de intoxicación. Y aquí tienen dos plantas del nordeste, la Mardenia megalanta y Mardenia hilariana, que son raíces. Y cuando por alguna razón se mueve el suelo y las raíces esas quedan expuestas, los animales son altamente palatables y a veces durante la seca los animales vienen y ingieren esas raíces, se intoxican por ingerir esas raíces. A veces brotes de intoxicación ocurren después que se quema el campo o se pasa la pastera. Aquí usted tiene un caso que se quemó, brotó Pteridium. Sí que no sé bien cuál es Pteridium. Antiguamente los dos Pteridium que en Brasil han conocido como Pteridium aquilino. Y brotó Pteridium y los animales, las plantas jóvenes son más tóxicas y los animales se intoxicaron con este rebrote después de haber quemado. Y aquí usted tiene Vernonia rubricaule, una planta del centro-oeste de Brasil, que también después de pasar el arado o después de pasar alguna maquinaria o después de rebrotar, después de haber quemado, esa planta también hace con que los animales la ingieran y se intoxiquen. La especie animal también es importante. Acá ustedes tienen la braquiaria, que ya vieron. La braquiaria, los ovinos son mucho más susceptibles que los bovinos. Son bien más susceptibles dependiendo del origen de esos ovinos y del origen de esos bovinos también. Pero en general son más susceptibles. Los caballos son muy susceptibles a las braquiarias, solo que los caballos no comen ni la braquiaria decumbens ni la braquiaria brisanta, que son las más tóxicas. Los caballos generalmente se intoxican con braquiaria humidícola, que es la menos tóxica, pero es la única que los caballos le ingieren y causa fotosensibilización en caballos, la braquiaria humidícola. Es bien conocido también los tréboles, trifolios, que causan meteorismo en bovinos y raramente en ovinos o en caprinos, raramente en otras especies, entonces mucho más específico de las especies. Y también el senecio y todas las plantas que contienen alcaloide pirolicídico, que los bovinos y los equinos son mucho más susceptibles que los ovinos o los caprinos. Después vamos a hablar un poco de eso también. El estado fisiológico del animal es importante. Por ejemplo, evidente que malformaciones y abortos solo van a ocurrir en hembras preñadas. Entonces es evidente que hembras preñadas no se pueden colocar pastorear a donde hay mimosa teniflora o estas xenoctimas piramidales que causan malformaciones, principalmente en los primeros 60 días de gestación, pero también pueden causar abortos. Esta planta, Conio maculato, que causa malformaciones también, esta Uruguay, Argentina, sur de Brasil, es una planta que raramente causa malformaciones. Y esta planta, Aspidoperma pirifolio, que causa aborto. Es decir, principalmente estas dos son buenas forrajeras, pero no se pueden poner animales preñados. Entonces, con esto de las plantas que causan aborto, son plantas difíciles de trabajar, posiblemente existan mucho más de las que han sido descritas. Hay plantas que tienen hongos endofíticos, si son forrajeras, casi todas son forrajeras que tienen hongos endofíticos, es decir, cuando están infectadas por esos hongos, producen intoxicación.
Ese tipo de micotoxicosis fue realizado en este trabajo que está acá arriba, que fue publicado una toxicona hace relativamente poco tiempo. Entonces aquí nos tenemos los Paspalum, Paspalodilatatum, ya me olvidé el nombre, horquilla se llama, no me acuerdo muy bien, ¿no? Aquí tenemos hipomea azarifolia, o esta otra hipomea que es argentina, la festuca argentina y el lorio perenne, la poa hueca, la festuca argentina y el lorio perenne. Entonces, estas todas tienen hongo endofítico. ¿Cuándo tienen hongo? Cuando tienen esos hongos, ellas son tóxicas porque producen diterpenos cremogénicos. Entonces, no son siempre tóxicas, son tóxicas cuando están infectadas por esos hongos endofíticos. La verdad es son una micotoxicosis. También la schwannsonina producida por las hipomeas, diferentes hipomeas y por astrágulo, esto en Argentina, en Brasil principalmente, pero en Argentina también, están infectados por hongos endofíticos o esofíticos que producen schwannsonina y producen enfermedades de almacenamiento, que es bastante común en algunas regiones. Y la festuca todo el mundo conoce también, que contiene hongos productores de ergoalcaloides. Entonces produce la festucosis, ¿no? Que puede, o la forma gangrenosa o la forma distérmica, debido a los hongos endofíticos. Si no tienen hongo, la festuca tiene que ser marcada para que no tenga hongo. Ellas no son tóxicas, son buenas forrajeras. Por el contrario, estas plantas generalmente tienen siempre tienen schwannsonina, entonces casi siempre son tóxicas. Bueno, el control de las plantas tóxicas. Nosotros tenemos lo que se llaman las técnicas tradicionales de control de intoxicaciones, y ahí inclusive manejo de pastura, uso de cerca, eliminación de las plantas tóxicas por arado, por carpir o herbicida, de cualquier forma que sea factible. El uso de semillas controladas, que es muy importante cuando se va a plantar un rayado, un trigo, lo que sea, tiene que ser semillas controladas que no tengan invasoras, porque la utilización de semillas contaminadas con invasoras es un factor importante epidemiológico para la ocurrencia de intoxicación. Evitar la contaminación de alimentos por semillas tóxicas, que tiene mucho que ver con esto también. Hay que evitar la contaminación de los alimentos, generalmente cuando se hacen las cosechas, ¿no? Y evitar la contaminación durante la producción del silaje. Estas son técnicas tradicionales. Y después lo que nosotros le llamamos técnicas en desarrollo, que algunas están desarrolladas, otras no, pero algún nombre habría que ponerle. Y tenemos la versión alimentar condicionada, que esto es la forma de que enseñamos a los animales, que ahora vamos a mostrar cómo se hace, para que no ingieran una determinada planta. Después tenemos técnicas que aumentan la resistencia, la adaptación del sistema enzimático hepático, que también vamos a dar un ejemplo, la adaptación de la flora ruminal, que ya dijimos, por ejemplo, como la leucemia, como la intoxicación por oxalato, que los animales se acostumbran desarrollando una flora que va hidrolizando esos principios activos. La selección de animales resistentes o resilientes y la vacunación tuvo siendo desarrollada en Australia hace algún tiempo ya, unas décadas. En el caso se desarrolló una vacuna contra la intoxicación por lorio perenne, que es conocida en Australia, que se infecta con un corinebacterio y produce este principio activo que son las tunicamicinas. Se desarrolló una vacuna, la vacuna funcionaba, y no sé en qué estará ahora, no creo que no se pueda comercializar así en gran cantidad. Pero es posible desarrollar vacunas para algunas plantas tóxicas. En este caso, las tunicamicinas se unían a una proteína. Y actúan como antígeno. La selección de variedades no tóxicas de plantas forrajeras es importante. Así como se ha hecho, por ejemplo, con el trébol subterráneo, que se fueron seleccionando variedades que no eran estrogénicas, y hoy ya no existe más
electrogenismo por el clero subterráneo, porque las variedades que están en el comercio no tienen. Y el control biológico, que puede ser usado insectos o otras especies animales. Hay varios ejemplos también de control biológico de la. Y lo que nosotros definimos como el control integrado, que es utilizar diversas técnicas simultáneamente con el conocimiento de la epidemiología. Entonces, la aversión alimentar condicionada es que nosotros enseñamos a los animales a no ingerir una determinada planta o un determinado producto. Esto fue desarrollado para evitar destrucción de cultivos, por ejemplo, que ustedes pueden utilizar ovejas en un cultivo de peras o de otra cosa, pueden utilizar para limpiar el campo, para ingerir el campo, el pasto de ahí, sin que ingieran la fruta, por ejemplo, o el cultivo que sea. Para el tratamiento del alcoholismo en humanos se utilizó y creo que se utiliza todavía. Y para evitar la ingestión de plantas tóxicas. Entonces, para eso se usa el cloruro de litio, que es un herético. Provoca náuseas sin efecto colateral importante, porque es cao. Y debe ser introducido dentro del rumen, por eso se usa una sonda ruminal. Y permanece en el organismo por 96 horas. Ahí aquí usted qué hace, pone el animal a ingerir la planta, después que los animales ingieren una cantidad determinada, le dan el cloreto de litio, el cloruro de litio. El animal asocia esa planta que ingirió al cloruro de litio y le produce aversión y no va a ingerir más esa planta. Este tratamiento se repite a veces 1, 2 días o 3 días hasta que se compruebe que los animales realmente no ingieren la planta. La duración de la aversión puede ser de hasta 3 años y depende que de la facilitación social, es decir, de que no haya animales que ingieran la planta y lo van a reenseñar a ingerir la planta, del conocimiento previo de la planta, si es mucho más fácil inducir aversión con plantas que el animal desconoce que con plantas que el animal conoce. El desafío es decir, si lo pone en un área que hay mucha planta y una carencia de forraje y no tiene nada más que comer, seguramente va a demorar menos. Va a durar menos la aversión. Y la edad. Los animales jóvenes son más fáciles de advertir que los animales adultos. Bueno, nosotros tenemos estas 4 especies de plantas que desarrollamos aversión con éxito. Hipomea carnea, Palicuria neofusca, se recuerda que esta tenía ácido fluoracético altamente tóxica, también que contiene ácido fluoracético, y Hipomea silicosepa. Eso acá controlamos muchos brotes de intoxicación en una región de Brasil que era muy común, y esta acá controlamos brotes de intoxicación en la isla de Marajó, que queda bien al norte de Brasil, en el río Amazonas. Otra forma, por ejemplo, aquí usted tiene la Hipomea fitulosa, que se puede utilizar para controlar. Esta planta se puede utilizar como forraje. ¿Por qué? Porque el animal demora algunos días en intoxicarse. Entonces, si usted lo pastorea por 15 o 30 días y antes que se intoxiquen, lo sacan. O si aparece algún animal con algún signo clínico y después lo tienen 30 o 40 días sin pastoreo, no pasa nada, ningún animal se va a enfermar porque esa sonina que está en el animal se elimina y sin que haya pérdida económica. Y esta es una forma de hacer pastoreo rotativo con esta planta, que es una invasora importante en muchos lugares. Y otra forma es cambiar caprinos por ovinos, porque los ovinos no desarrollan ese hábito de ingerir la planta. Entonces, los ovinos no ingieren la planta, entonces colocan caprinos en lugar de ovinos. Otra forma de evitar las intoxicaciones es el aumento de la resistencia. Y eso tratamos de que en algunas plantas haya una adaptación del sistema enzimático hepático. El ejemplo más típico que nosotros tenemos es con la Crotalaria retusa, que es una planta que nosotros desarrollamos resistencia, o inducimos resistencia en ovino y en caprino contra esa planta. Es una planta que en ovino causa, los animales ingieren la semilla y causa necrosis centrolobular, una enfermedad aguda. Tiene alcaloides pirulicirínico, monocrotalina, que toda la bibliografía dice que el ovino es más resistente.
Y que nosotros decimos que no, el ovino es más susceptible, solo que el ovino cría resistencia. Y generalmente se intoxica cuando ingiere la semilla. Entonces nosotros tuvimos un brote por esta planta en ovino. De un rebaño de 150 ovinos, murieron 34 de intoxicación aguda, con necrosis hepática. 21 ovinos de esos ovinos fueron dejados en la pastura y continuaron ingiriendo la planta. Acá nosotros le propusimos al productor, nosotros habíamos hecho algún experimento, le propusimos al productor que dejase los ovinos, que ya había, según lo que nosotros pensábamos, ya había creado resistencia. El productor lo dejó los ovinos, nosotros dijimos que si moría alguno se lo pagaba. Dejó los ovinos y 2 años después había pocas plantas y en 3 años ninguna planta fue observada. Y ustedes ven cómo el ovino consume la planta. No se intoxica, cría resistencia y después puede consumir tranquilamente. Eso fue demostrado también en experimento. Un experimento con semillas de Crotalera dentusa, 3 a 5 gramos causa intoxicación aguda, con necrosis centrolobular. 2 gramos por día durante 70 días no causa la enfermedad y cría resistencia. Si es un poquito menos que esto, pero si por 70 días no causa enfermedad, cría resistencia. El único problema es que esa resistencia dura poco. Si los animales dejan de ingerir, en 4 o 7 a 15 días, después de cesar la ingestión, ya no tienen más resistencia, ya habría que empezar de vuelta todo ese proceso. Entonces, la conclusión nuestra es que los ovinos no son más resistentes que los bovinos. Ellos crían resistencia cuando ingieren pequeñas cantidades de planta, cuando ingieren solo las hojas de la planta posiblemente. Y aquí ustedes tienen un pastoreado, un campo con crotalaria, pastoreado por ovino, está todo consumido, y un pastoreado por bovino, no hay ni una planta consumida. Es decir, son muy raros los casos en bovinos por esta planta también, y posiblemente porque ellos no ingieren la planta cuando está más tóxica. Es la planta tóxica esta más importante para el caballo en Brasil, es esta planta. Ocurre generalmente en el nordeste de Brasil. Y lo mismo ocurre con el Enterolobium, con Torticillicum. Nosotros fuimos a un establecimiento, los animales vivían en una área que había mucho Enterolobium, eran estas ovejas y cabras que ustedes ven acá. Había una oveja que tenía una pequeña lesión en la oreja, pero ustedes ven cómo está el piso del corral, lleno de semillas de Enterolobium. Lleno de semillas de Enterolobium, que decir, los animales ingerían permanentemente Enterolobium y no se intoxicaban. Y aquí ustedes tienen un caso que el animal no ingirió en determinada oportunidad y se intoxicó y causó fotosensibilización. El Enterolobium causa diarrea aguda, acidosis cuando ingerido de forma aguda y fotosensibilización en una forma más crónica. Y causa aborto también. Y acá entonces nosotros hicimos el experimento y vimos que la dosis de 10 gramos por kilo de estas chauchas, Enterolobium, causa una intoxicación aguda. Sin embargo, si damos dosis repetidas de 2 gramos por kilo, inducen resistencia. Inclusive el profesor Tocania nos decía hace muchos años de que el Enterolobium podría ser usado como forrajera y era tóxico. Y él nos explicaba mucho por qué. Y la verdad que la explicación es esta aquí. Pequeñas dosis inducen resistencia. Otra forma de aumento de la resistencia es adaptar la flora ruminal, desarrollar bacterias que detoxifican al principio activo, como por ejemplo el oxalato y otros principios tóxicos conocidos. Inclusive el ácido cianhídrico, los animales se van adaptando bastante a la ingestión de plantas que contienen ácido cianhídrico. Y nosotros demostramos que una degradación bacteriana es monofluoracetato de sodio también, por bacterias que contienen deleogenasa. Esto fue una área de investigación que nosotros hicimos durante varios años, de las plantas que causan muerte súbita, porque ustedes tienen algunas importantes como
la palicuria Aneofusca ya la vieron, la palicuria más grave, que es la planta tóxica más importante de Brasil, y hay varias especies de Amorinia también. Entonces, en un primer experimento, nosotros intentamos inducir resistencia administrando la Amorinia septentrional. Hicimos 3 grupos de animales. Un grupo control, un grupo que recibió una dosis alternada de Amorinia, 1 gramo por kilo durante 10 días, 2 gramos por kilo durante 5 días, 2 gramos por kilo durante 5 días, 3 gramos por kilo durante 5 días y 3 gramos por kilo durante 5 días. En periodo alternado, es decir, ingería 5 días, después para una semana, ingería 5 días para una semana. Y después hicimos el desafío. Cuando hicimos el desafío, dábamos 3 gramos por kilo y por día. Y los animales controles murieron en casi 8 días. Unos animales que teníamos en cohabitación con los animales que le inducimos resistencia, también en 6 días, un poco menos de 6 días, murieron. Los animales que recibieron este tratamiento adquirieron resistencia y demoraron 19 días en morir. Esto con una dosis de desafío permanente de 3 gramos por kilo. Entonces, en cuanto a esto sobrevivían 6 días, sobrevivían 19 días. Y sacamos líquido ruminal de estos los animales y lo colocamos en otros animales y le transferimos también la resistencia, que demoraron 19 días en mostrar algún signo clínico de intoxicación. Esto quiere decir que se induce resistencia y que la resistencia es probablemente debida al desarrollo de bacterias que hidrolizan el ácido fluoracético. Con esa teoría tratamos de aislar bacterias del rumen que hidrolizan ácido fluoracético. Encontramos esas 2 bacterias del rumen que hidrolizan ácido fluoracético y que estas bacterias protegieron a los animales en cuanto estaban siendo administradas. Y la transferencia era transmitida por el líquido ruminal. Resultados semejantes obtuvimos con bacterias aisladas del suelo y de plantas, estas 2 especies, 4 especies, unas mejores que la otra, y la conclusión es que las bacterias deben ser administradas continuadamente mientras exista riesgo de ingestión de las plantas, posiblemente en forma de probiótico. Entonces ahora hicimos otros experimentos también con esta planta, Amorinia septentrional, utilizando una bacteria que es muy eficiente en hidrolizar el ácido fluoracético. Entonces le dimos a esta bacteria durante 10 días y también el grupo tratado ingirió 129 miligramos de ácido fluoracético por 16 días, en cuanto a los controles, 63 gramos por 7 días. Es decir, aumentó significativamente la resistencia, la administración de las plantas. Y después hicimos un experimento donde medimos la concentración de ácido fluoracético de plantas antes y 8 días después de la pulverización. Es decir, pues, pulverizamos unas plantas con esta planta, esta bacteria del Herbapillirus, y otras quedaron como control, como testigo. Entonces, las plantas que no habían sido pulverizadas tenían 121 microgramos por kilo y las otras tenían 0,24, es decir, mucho menos miligramos por kilo. Eso y repetimos con Palicuria aneofusca, pulverizamos con Herbapillirus 2 veces con 8 días de intervalo y las cosechamos 8 días después. Y le medimos la concentración de ácido fluoracético. Antes del tratamiento, 0,24 microgramos por kilo y después del tratamiento 0,01, que se disminuye significativamente la concentración de ácido monofluoracético. Entonces, otras técnicas que estamos empleando, que vamos a emplear en la selección de variedades, a ver si pasó uno aquí, no.
y especies menos tóxicas de planta. Es una técnica, diría, son técnicas más importantes porque son permanentes. Y la selección de animales resistentes, que son técnicas que demoran más tiempo de ser desarrolladas, pero son permanentes. Si tenemos una majada resistente, ya va a ser resistente permanentemente. Un experimento que hicimos fue con braquiaria, con varios tipos de braquiaria. Estas plantas las plantábamos en las diferentes especies y variedades. Las plantábamos en cantero y después determinábamos la concentración de saponina. Y acá vemos que las braquiarias de Cumben tienen mucho mayor concentración de saponina. La braquiaria brisanta tiene menor concentración de saponina. La braquiaria russesiense también, más o menos como la brisanta. Y la braquiaria humidícola mucho menor. Entonces la solución es seleccionar variedades que no sean o que sean menos tóxicas y seleccionarlas por la cantidad de saponina, concentración de saponina. Este experimento duró unos 3 años previos, ustedes ven que se repite. Siempre la braquiaria de Cumbres tiene mayor concentración que la russesiense y la brisanta, y la humidícola siempre tiene menos concentración. Entonces es una forma de utilizar braquiarias que no sean tóxicas. Y contra braquiaria, por el control de la braquiaria, desarrollamos un sistema que llamamos de control integrado. El control integrado se basa en los siguientes conceptos. Los animales jóvenes son más susceptibles que los adultos. Hay diferencia de susceptibilidad o resistencia en animales de la misma raza. Y si animales de la misma raza también pueden ser seleccionados. La resistencia o susceptibilidad es aparentemente hereditaria. Eso porque se vio que las majadas van quedando cada vez más resistentes o los bovinos van quedando cada vez más resistentes en la medida que los que se van intoxicando se van eliminando o van reproduciendo menos. Hay alta susceptibilidad de animales que llevan otras pasturas. Si ustedes llevan del Uruguay donde hay braquiaria y lo colocan en el centro de Brasil donde hay braquiaria, sean bovinos, ovinos, caprinos, cualquier especie, seguramente va a tener brotes importantísimos. Por lo menos entre ovino y búfalo hay animales resilientes, es decir, animales que desarrollan lesión hepática, aumentan la enzima hepática, pero la intoxicación no es tan grave como otros animales que tienen una intoxicación menos grave. La selección de especies y variedades menos tóxicas, que ya hablamos, es fundamental. En braquiaria esto aquí es fundamental. La selección de animales resistentes. Y también se vio que hay algún grado de adaptación de los animales por el consumo gradual o por la transfaunación de contenido ruminal. Es decir, manejando estos conceptos se puede controlar y se ha controlado en Brasil, porque es una forrajera muy utilizada, la intoxicación por braquiaria. No tenemos el control biológico, que puede ser hecho por insectos o por otras especies animales. En Brasil nosotros identificamos este insecto, que Phaedon confinis. Este insecto demostró experimentalmente que los senecios brasileños principalmente, es la dieta normal de este animal. En él hace postura de huevo y se desarrolla. Y está restrito a esa planta. Entonces puede ser utilizado como un enemigo natural, y hay otros ejemplos en el mundo, no en Brasil, no en Latinoamérica, de control de algunas especies por senecio, en Estados Unidos, por ejemplo, utilizando ese. Y otra forma muy eficiente que toda la gente conoce es el control de senecio utilizando ovino. El ovino, el senecio es palatable, crea resistencia, como ya lo dijimos anteriormente, y ustedes tienen aquí un campo sin ovino y un campo con ovino. Si él ingiere el ovino, lo ingiere, hay que tener cuidado de no colocarlo cuando tenga gran cantidad de senecio o colocarlo gradualmente, como ya dijimos con el crotalario. Pero si está en el campo, como él procura la planta, la ingiere, después ya no la deja rebrotar más y ya termina con la planta en Uruguay, en Río Grande del Sur. Los establecimientos que tienen ovino permanentemente no tienen senecio y la intoxicación ha resultado
por senesio. Ha aumentado la importancia en Uruguay porque antiguamente había 20 millones de ovinos y ahora hay 8. Entonces hay mucho menos control de las especies de senesio y hay más casos de intoxicación en bovinos. Bueno, ya estamos terminando. Yo les quería mostrar este mapa. Este mapa yo lo hice así. Es en grande, vamos a decirlo. Los estados que están en azul son estados que tienen laboratorios de diagnóstico, que hacen laboratorio y que conocen las plantas tóxicas y que conocen las enfermedades de los rumiantes, de los equinos, de las especies. Estos estados son estados que no funcionan laboratorios de diagnóstico, tienen universidades, tienen laboratorios del gobierno para diagnóstico de rabia principalmente, pero no trabajan en diagnóstico, no salen del campo, no hacen el... Entonces, acá en este azul se conocen las plantas tóxicas. En este que está en blanco no se conocen las plantas tóxicas. ¿Por qué traje este mapa? Yo no sé quién está asistiendo a esta charla, pero es una fuente de trabajo enorme para investigadores que vayan a trabajar en numerosas universidades que existen en estos lugares. Aquí hay mucho trabajo, hay muchas enfermedades para ser diagnosticadas, hay muchos trabajos experimentales a hacer. Los que vayan aquí tienen que salir al campo y hacer necropsia. Salir al campo y hacer necropsia y ver los casos y saber un poco de clínica y saber conversar con los productores. Y es una cosa que se va formando. Hace unos años, casi 50 años, se conocían más o menos las enfermedades de Río Grande do Sul, San Pablo y el Janeiro. Hoy se conocen mucho más grandes. En esto ustedes vieron que hay 170 plantas tóxicas. Cuando se conozcan las plantas tóxicas en estos lugares, seguramente llegarán a 250. Entonces las plantas tóxicas son una oportunidad importante de investigación y de aumentar el conocimiento de las enfermedades de los animales. Y aquí este slide es muy simple. ¿Cómo diagnosticar la intoxicación por planta? Que parecería que es muy fácil, pero a veces no consigue la persona que no tiene experiencia en trabajar en el campo. Entonces, determinar la epidemiología. El productor es fundamental para eso. El productor que da mucha información. Hay que saber conversar con los productores, hay que preguntarle, hay que creerle las cosas que dice. Y nosotros, después que llegamos aquí al semiárido, al nordeste de Brasil, diagnosticamos no sé cuántas plantas tóxicas, 30, 40, 50, no sé. Pero 80% de ellas fueron los productores que nos dijeron que era la planta tóxica la que producía el problema. Entonces hay que conversar con los productores. El profesor Tocani decía siempre que los productores del seminario nordestino saben mucho, a pesar que no saben leer, muchos de ellos, porque tienen 400 años viviendo. Por el contrario, los productores del centro-oeste de Brasil, que fue una área colonizada a poco tiempo, 50, 60 años, para plantar girasol y soja, sí, los productores saben poco, pero los productores del nordeste saben mucho, con seguridad. Entonces, ver bien la epidemiología, los signos clínicos y la patología, si hacer necrosis, hacer histopatología, registrar bien los signos. Y ahí leer la literatura para ver qué plantas causan una enfermedad semejante a la constatada. Algunas se pueden utilizar el principio activo. Pueden sospechar, bueno, muerte súbita, no hay lesiones significativas, a veces hay unas lesiones renales que son características del fluoracetato de sodio, entonces es una planta que debe contener fluoracetato de sodio. Entonces se puede determinar fluoracetato de sodio, como se puede determinar nitrito, glucósido cianogénico, alcaloides pirolicidínicos, transonina, estrógeno. Y si depende del cuadro clínico, usted va a sospechar que puede ser uno de estos principios activos. Identificar botánicamente las plantas encontradas y preguntar el nombre común. Es importante preguntar el nombre común. ¿Por qué? Porque a veces usted no tiene ni idea cuál planta puede ser. El hombre le dice el nombre común. Ustedes buscan en la internet y van a encontrar que ese nombre común corresponde a determinada planta. A veces no es así. A veces los nombres comunes cambian de un lugar para otro, pero muchas veces eso da un indicativo bueno.
Y evidentemente que hay que hacer la planificación botánica de esa planta. De esa planta hay que identificarla botánicamente. Es decir, pero cuando ustedes saben el nombre común y pueden a qué planta se refiere, ya pueden tener una idea porque saben lo que es la literatura. Y la otra, pues si no encontramos nada parecido en toda esa área de Brasil, posiblemente no se encuentre nada parecido, ¿viste? En toda esa área de Brasil posiblemente no se encuentre nada parecido. Entonces, pues eso pues, es una planta tóxica que desconocemos. Entonces, hay que estudiar la epidemiología, hablar con el productor para identificar la planta sospechosa. Generalmente el productor tiene una buena idea de cuál puede ser la planta que está intoxicada. Administrar la planta a animales de la misma especie que la afectada. Y acá dice cómo administrar. Bueno, eso yo lo aprendí con el profesor Tocamia hace 30, 40 años. Es decir, la forma más eficiente de administrar y que se pueda administrar mayores cantidades de planta es colocando en la boca del animal y dejando que él mastique y vaya ingiriendo esa planta lentamente. Así ustedes pueden dar 40 gramos por kilo por día, por ejemplo. Otras técnicas, a veces molerla, diluirla en agua, son menos eficientes. Entonces, otras especies pueden ser utilizadas, dependiendo de la planta. Si es una planta carcinogénica, puede ser dado a conejos, por ejemplo, que saben que son muy susceptibles. Entonces, es fundamental también estudiar el mayor número de brotes posible, buscando datos epidemiológicos y la opinión del productor. Es decir, ir hablando con varios productores. A veces ellos ya saben, a veces desconfían, dan datos muy buenos y es muy importante hablar con los productores, con la gente que vive ahí hace muchos años. Y en algunos casos, si ustedes sospechan que una planta contiene oxalato, entonces agarrar varias muestras de planta y determinar la presencia de oxalato. Si saben que una planta sospecha que por los signos clínicos y la patología, que una planta que contiene sonsolina, entonces manda a analizar la sonsolina de varias plantas. Y entonces alguna cosa que yo quería hablar, es decir, ahora con ese trabajo que mandamos a la Journal of Investigation, Diagnostic Investigation, una de las críticas que aparecen es, bueno, pero utiliza animales. Y yo digo, sí, lamentablemente no hay otra forma de hacer con algunas plantas de que administrarle en animales. Y en algunas el animal va a tener que ser sacrificado y ver la lesión. Lo que por asuntos de éticos hay que utilizar el menor número de animales posible. Capaz ustedes lo pueden saber con un animal o con dos. Utilizar el menor número de animales posible, pero muchas veces es difícil no utilizar animales. Entonces hay que hacer los trámites burocráticos necesarios para obtener la autorización. Todos los países del mundo siguen utilizando esa metodología de Estados Unidos, África del Sur, a Australia. Solo que ellos ya tienen muchas plantas conocidas, casi todas las plantas conocidas. En Uruguay están casi todas las plantas conocidas, pero hay otros lugares donde no hay plantas conocidas. No, yo me imagino que si ustedes van para, yo qué sé, Bolivia, Colombia, otros países de América Latina, Centroamérica, habrá innumerables plantas tóxicas a ser investigadas, como hay en otras regiones de Brasil. Entonces yo creo que es una forma que hay que mantenerla. A veces, seguro que si usted hace necrosis animal, que están enfermos, que murieron, y encuentran oxalato, o encuentran una lesiones típicas de un principio activo, bueno, ahí se empiezan a buscar un principio activo y no es necesario sacrificar animales. Pero en algunas veces va a ser necesario. Bueno, yo creo que ya pasamos el tiempo, no voy a hablar de esto, son diversos proyectos que se hicieron, proyectos conjuntos entre varias universidades de Brasil y este conocimiento fue generado por esos proyectos de investigación. Bueno, quiero agradecerles y permanezco a disposición por cualquier pregunta que me quieran hacer. Capaz Nicolás me la va a tener que traducir porque aquí está saliendo muy bajo el volumen y yo no estoy entendiendo, solo entiendo a Nicolás cuando me habla por teléfono. Gracias. Hola. Sí, Franklin, yo estoy acá. Si hay alguna pregunta en el chat, yo te la leo. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta y la quieren
escribir en el chat. Yo se la puedo leer a Franklin. Igual si quieren después por email, ahí estaba el email en el primer slide, estaba el email, a ver si lo coloco de nuevo, franklin.correa@gmail. Perfecto, Franklin. Sí, si podés ponerlo en la primera slide. Ahí ¿lo estás Ahí viendo ahí? está. Sí, ahí está perfecto. Franklin Correa Gmail, puedes contactarme por email o por WhatsApp también. Perfecto. Fantástico, Franklin. Muchísimas gracias por la charla. Fue excelente, Franklin. La verdad, Bueno, de una calidad impresionante. técnicos aquí, viste que yo no soy muy manso de esas cosas, pero No hay la ningún próxima problema. mejoraré o no. Salió fantástico. Bueno, bacano. Muchas gracias, Franklin. No sé, Buenas noches. no sé si Rafa o Rachel tienen algún comentario o alguna palabra de cierre. No, just would like to thank you for bearing with us with the connection issues, and thank you for solving the problem, Nico. Absolutely, no problem.